Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Este canto nos habla acerca de lo que afirma la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 1, cuando dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Jesús nos libró de la esclavitud del pecado, para que ahora que usted y yo somos libres, podamos servirle, podamos alejarnos de lo que a Él no le agrada y podamos alabarle. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esa libertad con la que hemos sido libres. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti en este día, agradecidos por la libertad que nos diste cuando tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, la libertad que tú nos diste cuando aceptamos que éramos faltos, que éramos pecadores y que necesitábamos la libertad que solamente tú podías proporcionarnos. Gracias porque tú nos has hecho verdaderamente libres para alabarte, para servirte, para honrarte. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos cuando nos olvidamos que tú nos has libertado del pecado, nos has libertado de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos ser fieles servidores tuyos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Gracias, Señor, porque sabemos
que tú eres el único que merece toda nuestra adoración, y en este día queremos proporcionarte esa alabanza a través de estar atentos a lo que tú tienes para nosotros en este día, a través de tu palabra, a través, Señor, de el mensajero que tú tienes en este día para honrarte y alabarte. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias. Y ahora, ¿qué le parece si entonamos, oh amor, que no me dejarás? Ese amor que permanece firme, fiel en todos los momentos de nuestra vida. Entonemos, oh amor, que no me dejarás. Oh amor, que no me dejarás. Descansa mi alma siempre en ti. Estoy y tú la guardarás. Y en el océano de tu amor, más rica al fin será. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti. Solos apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Gozo que a buscarme a mí viniste con mortal dolor. Tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque cuando nosotros nos acercamos a esa cruz y entendimos que solamente a través del sacrificio de Jesús podíamos ser salvos, efectivamente lo fuimos en el instante en que aceptamos a Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, nos narra acerca de cómo Jesús entró a la sinagoga y dice la palabra que era conforme a su costumbre. Es decir, Jesús mantenía esa obediencia de asistir cada sábado a la sinagoga, de ir a escuchar la lectura de las Escrituras. Y dice que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dio muestras, dio ejemplo del continuo hablar de su Padre. Él vino a la tierra a hablar de Dios, y ahora usted y yo tenemos ese mandato divino de predicar de Jesús, de predicar de su muerte, de su resurrección, de predicar que Él puede dar libertad a los cautivos. ¿Y qué le parece si entonamos este canto que habla acerca de todo lo que hagamos se debe tratar del Señor?
que nosotros todo lo que pensemos, todas las acciones que tengamos en mente realizar, primero se las llevemos al Señor y entendamos que todo en la vida se trata del Señor. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata
Jesucristo es digno de alabanza. Por eso en este día podemos entonar este canto, digno eres. Y enseguida del canto vamos a dar paso a nuestro amado hermano Roberto Ruesga, quien en este día ministrará la palabra. Así que después del canto estemos atentos a la predicación de la palabra de Dios. El Señor les guarde y les bendiga. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que esté en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que esté en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
Buenos días, hermanos. Voy a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versos 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas revelarla hoy a nuestra vida necesitada, para que nosotros podamos conocer y valorar los componentes del Evangelio de Jesucristo que tú planeaste desde la eternidad y que fue predicado simbólica y tipológicamente en el Antiguo Testamento, y que fue predicado en el poder del Espíritu Santo por la iglesia del primer siglo, revelando a Jesús como el Mesías, y que posteriormente ha sido predicado a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, hermanos. Este párrafo de las Escrituras nos presenta 6 componentes del Evangelio. Esos componentes fueron planeados desde antes de la fundación del mundo. Y ese mensaje y esos componentes fueron predicados simbólica y tipológicamente en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15 y a lo largo de todo él. Posteriormente, con una revelación mayor ante la encarnación del Verbo, ese mensaje fue predicado en el poder del Espíritu Santo por la iglesia del primer siglo, revelando en la persona de Jesucristo el advenimiento del Mesías y el cumplimiento de la predicación profética del Antiguo Testamento. Y desde entonces ha sido predicado en todo el mundo. Estos 6 componentes del mensaje del Evangelio contenidos en ese texto de la Biblia son: número 1, que Cristo padecería y que Cristo padeció hasta la muerte por nuestros pecados. Cristo padeció hasta la muerte por nuestros pecados. El apóstol Pablo, al escribirles su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde hablará acerca del cumplimiento de las profecías y concretamente de la resurrección, nos dice a partir del versículo 1 y hasta el 3, escuche por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Escuche el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, a todas las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la justificación en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos,
Habla primero de la ley como un elemento que no nos justificaba, pero que nos hacía conscientes de pecado, pero que nadie podría ser justificado por ese medio. Pero en el versículo 21 nos da una revelación extraordinaria. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Por el Evangelio se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice que eso está testificado en el Antiguo Testamento por la ley y por los profetas. Entonces las Escrituras enseñan desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también que Cristo padeció hasta la muerte por nuestros pecados. Y ese es el primer componente del Evangelio que aparece en el texto del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3. Ahora, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ofreció el sacrificio una sola vez. Voy a leer en el capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos, los versículos 22 al 27, para mostrar cómo las Escrituras nos enseñan que a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo en la cruz fue ofrecido solamente una vez. Versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, gracias a Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. De manera que Cristo, como sacerdote del nuevo pacto, padeció una sola vez por nuestros pecados. El segundo componente que aparece en el texto es que su padecimiento fue vicario. Vicario quiere decir que ocupa el lugar de otra persona o de otras personas. Y el sacrificio de Cristo en la cruz, sus padecimientos, fueron padecimientos vicarios. Él padeció ahí y camino a la cruz, él padeció no por los pecados que él había cometido, puesto que él nunca cometió pecado, como leímos en Hebreos, sin pecado, santo, nunca había pecado Jesús sin pecarle. Pero él subió a la cruz como pecador en representación nuestra. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 53, habla proféticamente acerca de estos sufrimientos vicarios de Cristo en la cruz. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De manera que Cristo muere en la cruz padeciendo por el pecado
nuestro, por el pecado de los hombres. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, nos revela algo importante, puesto que hay quienes consideran que Cristo murió solo por los elegidos. Pero ahí dice, amados, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo muere en la cruz en lugar de los pecadores. Y por eso el apóstol Pedro escribió, el justo padeció por los injustos. El apóstol Pablo lo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 21, lo siguiente. Al que no conoció pecado, al justo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que Él pudiera ocupar nuestro lugar en la cruz, para sustituirnos a nosotros ante el juicio de Dios por el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué intercambio impresionante del Evangelio ocurrió en la cruz. Nosotros le entregamos a Jesús al confiar en Él, al escuchar el Evangelio, arrepentirnos, creer al Evangelio y confiar en la obra vicaria de Cristo. Le entregamos nuestros pecados y Él nos entregó a cambio su justicia. Entonces, el segundo componente es que Cristo padeció, el justo por los injustos, de una manera sustitutoria, en lugar nuestro. Gracias a Dios por esta maravillosa verdad del Evangelio. El tercer componente es que todo esto todos estos padecimientos, todo este proyecto desde antes de la fundación del mundo, la encarnación de Cristo, su vida perfecta, su sacrificio vicario en la cruz, tenía un propósito y tiene un propósito. Todo esto fue para llevarnos a Dios. Qué maravilloso amor el del Padre y el amor del Hijo que sube a la cruz para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, a partir del versículo 11, lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, por su sacrificio vicario, por la predicación del Evangelio, por la fe impartida por Dios al escuchar nosotros la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahí en el capítulo 2 de Efesios, Pablo como que toma la imagen del templo de Jerusalén para hablar o para ilustrar ese acercamiento a Dios. El atrio o el templo de Jerusalén tenía 4 atrios en el tiempo del Nuevo Testamento. Y uno era el atrio de los gentiles, que era el más lejano. Y luego seguía el atrio de los israelitas, que estaba dividido en 2, el atrio para las mujeres y luego el tercer atrio, el atrio para los hombres.
y tenía reglas estrictas de acceso. Y finalmente el atrio de los sacerdotes. Y esto da la imagen como de un camino lejano para llegar hasta Dios y para llegar en este caso al atrio de los sacerdotes. Pero Pablo, cuando dice que hemos sido hechos cercanos, que Él nos acercó a Dios, que Cristo Jesús con su sacrificio vicario nos acerca a Dios, está pensando en eso. Y David escribió en el Antiguo Testamento que un día en los atrios de Jehová era mejor que 1000 fuera de ellos, y que anhelaba los atrios de Jehová. Se refería a la presencia de Dios, que un día en el Salmo 27:4 escribió de manera poética maravillosa: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, en la presencia de Dios, ya no en el atrio o en alguno de los atrios, sino en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Un anhelo de David, que quería estar ahí para contemplar la hermosura de Jehová, para tener una revelación de quién es Dios ahí en su presencia, y para quedar prendado de ello, y contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir, para preguntar, para investigar en su templo, en su presencia. Ese anhelo de David es hecho posible por Cristo, porque Él nos acercó a Dios. Él padeció en la cruz para llevarnos a Dios. Y el apóstol, el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, a partir del versículo 19, nos da una enorme verdad, impresionante verdad, de la obra perfecta de Cristo, de acercarnos, de llevarnos a Dios. Dice en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad, derecho para entrar a la presencia de Dios. De tal manera Cristo nos acercó hasta la misma presencia de Dios por su sacrificio vicario en la cruz. Él padeció una sola vez por los pecados de todo el mundo, para que aquellos que creyeran, Él murió el justo por los injustos, para que de entre los injustos que oyeran el mensaje y creyeran, fueran acercados a Dios, a tal grado, a tal extremo, que tengamos libertad para entrar al lugar santísimo, para cumplir el anhelo de David. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos valorar esto y buscar cada día entrar a la presencia de Dios y cumplir el anhelo de David. Yo quiero estar todos los días de mi vida en la presencia de Dios, en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura, para que Él se revele a mi vida, me revele quién es Él, y para investigar e inquirir en su templo. El cuarto componente del Evangelio revelado o contenido en ese párrafo de la Escritura, escribió el apóstol Pedro, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Y esos padecimientos llegaron hasta la muerte. A Cristo le costó su sangre, le costó su vida reconciliarnos con Dios, pero no quedó en la tumba. Y ese componente es muy importante, la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, del versículo 12 al 20, hace una argumentación hablando acerca del valor de la resurrección para el plan de Dios, para el cumplimiento del plan de Dios y nuestra salvación. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es mentirosa y es vana. Si Cristo no resucitó, la fe es vana. Si Cristo no resucitó,
aún estamos en nuestros pecados. Es decir, no hay perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, llega a decir Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque hemos creído algo que no es verdad y esperamos en eso para esta vida y para la eternidad. Pero termina exultante en el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. Enorme verdad, gloriosa verdad del Evangelio. Cristo padeció y murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Y el apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, ahí hablando acerca, en el capítulo 15, hablando acerca de la resurrección de Jesús, después de haberles dicho que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice después, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que el Antiguo Testamento hablaba también de esto. Y la resurrección cumplió aquellas profecías y aquellos anuncios. La Biblia nos enseña tres cosas acerca de la resurrección de Jesucristo, que no son contradictorias, sino complementarias o concomitantes, como dicen los técnicos. La Biblia dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, en Hechos 2:24. Entonces Dios resucitó, Dios el Padre resucitó a Jesús. Pero también aparece en las Escrituras, en Romanos 8:11 y 1 Pedro 3:18, que Cristo fue resucitado por el Espíritu. Bueno, también esto es verdad. El Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Y Jesús dijo, destruid este templo, y se refería a su cuerpo, y yo lo levantaré, lo resucitaré al tercer día. De manera que Cristo resucitó de entre los muertos, como dijo, el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos, como dice Romanos 8:11, sí, que qué versículo impresionante. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará aún vuestros cuerpos mortales. En base a este versículo, en los servicios de oración de la iglesia ante enfermedades extremas, hemos orado algunas veces en base a este versículo, cuando han sido creyentes los que están enfermos, y hemos pedido al Señor que se cumpla esa palabra y que el Espíritu que mora en ellos, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, que mora en ellos, vivifique su cuerpo mortal. Y Dios ha respondido, gracias a Dios y gloria a Dios, porque su palabra es verdad. Entonces, Cristo murió en la carne, pero fue vivificado, fue resucitado por el Espíritu de Dios, por el Padre, y Él mismo intervino en este poderoso y portentoso hecho. Jesús dijo, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré, lo resucitaré. En el capítulo 2 de San Juan, versículo 19. El quinto componente del mensaje del Evangelio contenido en este texto es que este mensaje fue predicado tipológicamente y simbólicamente en el mundo antiguo. El apóstol Pedro escribe que Cristo, en ese espíritu que le vivificó, fue y predicó a los espíritus encarcelados en el mundo antiguo, en el tiempo de Noé.
Y yo creo que lo que quiere decir es que el Espíritu de Cristo estaba presente en la predicación de Noé a su generación, a ese mundo antiguo, en el que predicó salvación de manera tipológica a través del arca. El que creyera su mensaje, que parecía inusitado porque nunca había llovido antes. El que creyera ese mensaje, que parecía una locura, como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Noé predicó, pero el Espíritu de Cristo estaba presente en su predicación, el mensaje del Evangelio estaba presente en su predicación, y predicó salvación para el juicio del diluvio a través del arca. Y solamente, como escribió Pedro, 8 personas se salvaron. Pero esta afirmación es extraordinaria y habla de la permanencia de la predicación del Evangelio desde el principio de los tiempos, desde Génesis 3:15, donde se hace la promesa de que vendrá un redentor herido por la simiente de la serpiente, un redentor herido, pero que rescatará al hombre de su condición perdida, destruyendo el poder de Satanás sobre la vida y sobre la muerte, como dice allá en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que por tanto él participó de carne y sangre, lo mismo que nosotros, y se encarnó, pero dice el propósito, para destruir por medio de la muerte, de su muerte vicaria en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué pasaje tan impresionante, y que nosotros podamos creerlo, interiorizarlo y vivirlo. Saber que Cristo murió en la cruz de manera sustitutoria por nosotros, para llevarnos a Dios y para destruir por medio de su muerte el poder del enemigo sobre la vida nuestra, sobre los pensamientos nuestros, sobre destruir la esclavitud que el diablo ahí sugiere, manipula o establece por manipulación a través del temor a la muerte. El apóstol Pablo no era tocado por el temor a la muerte, como no debe ser tocado por el temor a la muerte el creyente, pues él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dijo en varias ocasiones esta idea cuando escribió a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, 6 y 8, habla de esto, y termina diciendo en el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, muertos y presentes al Señor. Y a los filipenses les dijo que esto era muchísimo mejor. Entonces, este evangelio ha sido predicado a lo largo del tiempo, como dijimos en la introducción, predicado en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, de manera simbólica y tipológica. Y uno de esos predicadores de justicia fue precisamente Noé. Pero hay ahí en la primera carta de Juan, en el primer versículo, unas expresiones que encapsulan esta historia de esta predicación y viene desde la eternidad, porque ahí dice lo que era desde el principio, y lo que era desde el principio él se refiere al verbo de Dios, él se refiere a lo que escribió en su evangelio en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era y es Dios. Y ya, entonces, él habla, lo que era desde el principio se refiere a Cristo en su existencia eterna, Cristo que vino de la eternidad, como escribió poéticamente el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, donde nos dice acerca de dónde nacería el Mesías, pero luego nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, sus apariciones o teofanías
son desde el principio y Él viene de la eternidad. Y así dice Juan, lo que era desde el principio, refiriéndose a Cristo en la eternidad. Pero luego lo que hemos oído, y lo que hemos oído, el apóstol Juan está pensando en todas las profecías y todos los anuncios hechos en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, del advenimiento de un Salvador, de un Redentor herido. Y entonces Juan está pensando, todo lo que hemos oído, todo lo que yo como judío me enseñaron de que vendría Dios mismo a salvarnos, de que vendría el Mesías, de eso yo les quiero hablar, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y luego dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, se refiere a la encarnación del Verbo Divino. Como escribió en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que hemos oído, lo que está en el Antiguo Testamento, lo que hemos visto, su encarnación, y luego dice, y palparon nuestras manos, y se refiere a su resurrección. De manera que en ese versículo pequeñito está encapsulada gran parte de la historia de la redención. Y entonces fue predicado este mensaje en el Antiguo Testamento que no fue del todo entendido, pero precisamente la labor, el objetivo de los predicadores de la primera iglesia era demostrar por medio de las escrituras, de las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús es el Cristo. Y finalmente, el último componente que aparece en el texto, en el versículo 22, es que Cristo ascendió al cielo después de su resurrección y que hoy está sentado a la diestra de Dios. Hebreos dice, intercediendo por nosotros. Pablo dice a los romanos, intercediendo por nosotros. A causa de que Jesús ascendió y está hoy sentado con su obra consumada a la diestra de Dios y está sobre todo principado, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso Pablo pudo escribir ese pasaje que siempre que puedo lo menciono en el capítulo 8 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Primer argumento. ¿Quién condenará? Segundo argumento. Si Cristo es el que murió vicariamente en la cruz por nuestros pecados, el justo por los injustos. Si Cristo es el que murió, pero más aún el que también resucitó y el que ahora está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Por esta causa Pablo termina de manera exultante el capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Termina diciendo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que estos 6 elementos o componentes del Evangelio están presentes en nuestro texto considerado el día de hoy, y por ello nosotros podemos dar gracias a Dios y gloria a Dios por haber planeado desde antes de la eternidad este maravilloso plan en el que vemos que Cristo padeció hasta la muerte por nuestros pecados, que Él nos entregó su justicia a cambio de nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Y los injustos somos nosotros, o fuimos nosotros, porque hoy hemos sido justificados por Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Que este sacrificio se entregó una sola vez en un nuevo sacerdocio, porque Cristo se entregó como sacrificio, murió, pero resucitó y ahora ascendió, está sentado a la diestra de Dios.
intercediendo por nosotros. Está sentado a la diestra de Dios sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en esta edad o en este siglo, sino también en la edad venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Y quisiera finalizar leyendo un versículo de 1 Timoteo, capítulo 3, que encapsula en gran forma este plan y su ejecución, y lo mira como ya digamos, hecho, consumado. 3:16 de 1 Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La predicación del Evangelio sigue vigente. La predicación del Evangelio por medio de las Escrituras, pregonando al mundo que hay esperanza, que hay reconciliación con Dios, como escribió Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 5, a partir del versículo 17. Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno oye el mensaje, lo cree y es sellado por el Espíritu, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, una nueva relación con Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, y a los que reconcilió nos entregó el ministerio, un ministerio de la reconciliación. Tú como reconciliado, ve, abre tu boca y da el mensaje de reconciliación a otros. Y que Pablo explica, ¿qué significa esto? Significa que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todo esto hay que anunciarlo. Y nos entregó la palabra de la reconciliación. Eso me gusta porque los reconciliados tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, y tenemos una palabra, un mensaje que viene de Dios, el mensaje de la reconciliación con Dios. Y entonces Pablo dice en el versículo 20, creo, así que somos embajadores de Dios en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Me entusiasma mucho esto porque me hace sentir que cada que yo como reconciliado con Dios por medio de Jesucristo abro mi boca para predicar este mensaje glorioso hoy en este tiempo, en esos tiempos difíciles, como pidió Habacuc en el capítulo 3 de su profecía, cuando escribió, he oído tu palabra y temí, y le dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos habla a conocer. Que Dios nos permita ejercer ese ministerio de reconciliación y anunciar este mensaje glorioso, abrir nuestra boca para darle a Dios la oportunidad de que Él llene nuestra boca con ese mensaje glorioso y con el poder de su Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu Santo, que la predicación en estos tiempos tenga el efecto que tuvo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando al terminar su predicación, el apóstol Pedro dijo, a este Jesús, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado y le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces la reacción de ellos fue la siguiente. Dice, entonces ellos se compungieron de corazón, que Dios nos dio un mensaje que quebrante el corazón del hombre, porque es un mensaje que viene de Dios. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro tuvo la oportunidad de decirles, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Este pasaje maravilloso que hemos considerado hoy nos muestra 6 elementos de este mensaje y hemos tratado de terminar glorificando a Dios por este hecho maravilloso, por este plan tan extraordinario, por su cumplimiento cabal y por la posibilidad de que nosotros seamos parte de los que seguimos predicando este mensaje glorioso hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por esa porción de tu palabra y te agradecemos lo que hoy hayas podido hablar a nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo
alumbre los ojos del entendimiento de nuestro corazón, para que mientras nosotros meditamos en estas palabras, en esta reflexión, Señor, tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en nuestros corazones y que eso resulte en alabanza y glorificación a tu nombre, y que eso también resulte en un desafío para abrir nuestra boca y entregar el mensaje de reconciliación por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Quiero saludar a las mamás de la iglesia Alfa y Omega en Villa de las Flores. Algunas de ustedes recién se estrenan como madres, jovencitas, algunas ya mayores, algunas son madres y abuelas o hasta bisabuelas. Y quiero dirigirme a ustedes con unas palabras, primeramente de reconocimiento, reconociendo la gran bendición que son ustedes en sus familias, en la iglesia y aún en la sociedad. En nuestra cultura, que considera valores como cosas relativas, como convenciones o acuerdos sociales, que no tienen un sustento absoluto fuera del valor que la misma sociedad les da y que cambia con el tiempo y de un lugar a otro. Las instituciones fundadas por Dios, como el matrimonio y la familia, han estado desde hace mucho tiempo bajo asedio, han sido trivializadas, se han considerado como cosas intrascendentes. Y en nuestros últimos tiempos, con temas como el aborto, la maternidad también se ha vuelto una cuestión trivial, de cuando ha empezado el proceso que concluye en la maternidad, es decir, en la concepción. Una mujer puede decidir interrumpirla y elegir ser madre o no ser madre. En términos generales, en nuestra cultura, las relaciones de un hombre y una mujer han perdido en la consideración humana la seriedad que Dios les da, y que en el plan divino estas relaciones se circunscriben al matrimonio. Una frase de una canción retrata el menosprecio a esta relación. Dice esa es parte de una estrofa: ¿por qué voy a llorar por tu abandono? Pues ni parientes somos, lo mismo a mí me da. Y aunque todavía los lazos que son llamados de sangre, porque efectivamente son lazos de sangre los que se establecen entre padres e hijos, padre y madre considerado en este caso, y los que se establecen entre hermanos, se reconocen como los lazos más fuertes que puede haber entre las personas. La paradoja es que surgen de la unión de dos extraños en lo que se refiere a parentesco. Los esposos no son parientes, pero son el origen del parentesco y de la familia. La unión de ambos es la raíz y la descendencia es el fruto, y siempre la raíz es más importante que el fruto. Y esto Dios es el que lo ha establecido. Quiero leer ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 11, 12, que dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto es un plan divino y nadie puede escaparse de este plan divino en relación a su propia existencia como ser humano.
En Job 14:1 se declara lo que ha sido una realidad desde el principio de la existencia del hombre. Dice, el hombre nacido de mujer. Y en Gálatas 4:4, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dentro de ese plan divino, a la mujer se le ha dado el privilegio de la maternidad. Y yo sé que se lee muchas veces este pasaje en este Día de las Madres, pero creo que se vuelve mucho más importante en este contexto que yo he tratado de poner delante de ustedes de cómo se está en nuestra cultura tratando el matrimonio, la familia y la maternidad. Lo que dice Proverbios 31, los últimos versículos. Del versículo 26 dice, hablando de la mujer, la esposa y la madre, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Hermanas, Dios les bendiga, Dios les fortalezca, Dios les guíe, Dios les llene de sabiduría. Como dice el último versículo, que ustedes tengan el fruto de sus manos y nosotros los que somos hijos y esposos, sepamos recompensar, y como dice la palabra, que sepamos recompensar a nuestros padres. Y el Señor tiene una recompensa para ustedes en esta labor hermosa, en este papel de madres hermoso y difícil, lleno de cargas, pero lleno de la proximidad de Dios. Como dice su propia palabra, la mujer sabia edifica su casa y la edifica con la palabra de Dios, con la oración, con una vida piadosa. Quiero hacer una breve oración por ustedes, hermanas, y mandándoles un abrazo muy afectuoso y deseándoles que la bendición de Dios sea abundante sobre su vida. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde por cada hermana de todas las edades de nuestra congregación, que tú les has dado ese don de ser madres. Pedimos toda tu fortaleza, toda tu dirección, el abrazo tuyo, siempre el soporte a las hermanas que son solas, que son padre y madre. Señor, fortalece, les suple toda necesidad, aliento, ánimo, fortaleza. Y sabiendo que ellas tendrán una rica recompensa de tu parte, que también los hijos y esposos sepamos recompensarles. En el nombre de Jesús, bendícelas con abundancia. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Felicidades. Un gran abrazo.